pero agradezca a Dios que tú estás con vida. Si el tiempo de COVID no te llevó a aquella enfermedad, es porque Dios guardó tu vida de esa enfermedad. Me decía una hermana, estoy desesperada. Tuve una revelación del Señor. Y una voz me decía, hermana, que en estos tiempos está en las manos entregado del caballo amarillo que habla en el libro de Apocalipsis. Y los que nosotros conocemos la palabra de Dios, el caballo amarillo significa que ha sido entregado a que sea la muerte. Se le dio potestad para que diera muerte, dice. Vendrá pestes, enfermedades. En este tiempo 2024 para adelante se va a desatar una ola de unas enfermedades que tú ni conoces. Pero yo no sé cómo estás en el camino del Señor. Dice la palabra del Señor que a los fieles el Señor los va a guardar. Amén. Él mandará a sus ángeles alrededor de ellos y no hay plaga que los puede tocar, dice su palabra. En esta mañana yo quiero invitarte de pie. Vamos a adorarle al Señor. Sabes, no es fácil el camino del Señor, pero tampoco es imposible. Hay un Dios poderoso que con Él podemos. Sin Él no podemos hacer nada. Aunque sea doloroso el camino del Evangelio, pero hay que seguirle, a seguir luchando para llegar a la meta final. En este camino vas a encontrar lágrimas, vas a encontrar desprecio, vas a encontrar muchas cosas por seguir a Jesús. Pero ese es el camino que nos lleva a la gloria eterna. A su nombre, a su nombre. Vamos en esta mañana, cierra tus ojos y vamos a decirle, Señor, ciertamente, papá, nadie me obligó a seguir tu camino. Nadie, Señor. Yo tomé la decisión de seguirte, dile. Yo tomé la decisión, papá, de buscarte. Porque yo quiero encontrar esa vida eterna, esa felicidad un día, Señor. Aunque este camino muchas veces, papá, me voy a encontrar en desiertos. Ayúdame a pasar de él. Ayúdame a cruzar los desiertos. Muchas veces he dicho, Señor, ya no puedo. Pero yo te pido, Señor, que con tu ayuda yo podré seguir. Yo podré caminar, dile. Porque si tú no me ayudas, ¿qué será de mí? Señor, aunque sea muy difícil, es necesario pasar mi desierto. Aunque sea doloroso, es necesario pasar mi desierto. En medio de mi desierto, mi Jesucristo me va rodeando. En medio de mi desierto, mi Jesucristo me va rodeando. Sí, Señor. Vamos a darle palmas a Cristo Jesús en esta mañana. Alábale con tus palmas, alábale. Vamos a decirle. Sea muy difícil, es necesario pasar mi desierto. Aunque sea doloroso, es necesario pasar mi desierto. En medio de mi desierto, mi Jesucristo me va rodeando. En medio de mi desierto,
Jesús, dile, derrotado eres, dile, por la sangre de Cristo yo soy libre, dile. Vamos a alabarle con tus palmas, vamos a alabarle con tus palmas a Cristo Jesús. Aleluya, 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 a su nombre, y a su nombre, gloria. Lámparas a mis pies, tu palabra más, vamos a dile, lámparas a mis pies, tu palabra más, alumbra mi camino, cada día más, Señor, alumbra mi camino, cada día más, Señor, cada día, dile, cada día, papá, ilumina mis pasos. Santo Consolado, guíame a tu vamos a cantarle el corazón. Santo Consolado, guíame a tu verdad. Tu palabra es vida, espada de dos filos. Tu palabra es vida, espada de dos filos. Hoy en el nombre de Jesús, dile, tu palabra alumbrera mi camino, Señor, dile. Tu palabra, Señor, sea guiándome por tu senda de justicia cada día. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, más cortante que espada de dos filos, dile. Esa palabra Él te dio a ti. Esa espada tienes tú en tu mano. Vamos a alabarle. Lámparas a mis pies, tu palabra, vamos a alabarle. Lámparas a mis pies, tu palabra no es palabra del hombre. Vamos, dile, dile, cada día, dile, cada día, lumbre a mi camino, oh Espíritu Santo de Dios, desciende sobre mi vida, dile. Santo Consolado, guíame a tu verdad. Santo Consolado, guíame a tu verdad. Tu palabra es vida. Oh sí, Señor Jesús, tu palabra es vida, 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 que transforma vidas, que renueva vidas, que transforma vidas, dile. Tu palabra, Señor, ha cambiado mi vida, dile. Tu palabra, Señor, ha hecho cosas maravillosas en mi vida, dile. Cuando un día estaba perdido, cuando un día, Señor, estaba en las tinieblas, fue tu palabra quien iluminó mi camino, dile. Gloria, gloria, gloria a Dios. Vamos a darle palmas
muchos de aquí que nosotros seguimos dudando del poder de Dios. Seguimos dudando del poder de Dios. Tú piensas que es el hombre. Tú piensas que el hombre todavía tiene que venir a poner su mano sobre ti y aquel hombre tiene esa sanidad. Cuando es Dios quien tiene todo el poder, la autoridad de sanar, de reprender aquello que te aqueja en tu vida. Mientras tú dudas, nada va a pasar en tu vida, mujer, varón. Mientras tú dudas, nada va a suceder. Porque el nombre de Cristo Jesús, su palabra es ahora y para siempre. Tú y yo servimos a un Dios vivo, a un Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, al Dios de Elías que respondió con fuego, aquel Dios que sacó con mano fuerte al pueblo de Israel, aquel Dios que hizo brotar agua de la peña. ¿Por qué no crees, mujer, varón? ¿Por qué dudas de ese poder? Muchos perdemos por dudar esa grande bendición de Dios. Muchos pierden su sanidad por dudar. Muchos pierden su liberación por dudar. A muchos el Señor quiere dar nuevas fuerzas, pero tienen duda, tienen miedo. ¿Cómo quieres que Dios obre en tu vida? ¿Cómo quieres que Dios obre en tu vida? Porque tú, hay mujeres, hay hombres que aquí le están pidiendo sanidad. Hay hombres y mujeres que aquí le están pidiendo, pero Señor, ¿cuándo me vas a responder? ¿Cuándo me vas a escuchar? Muchos de ustedes se quejan cuando eres tú mismo el culpable de dudar del poder de Dios, cuando está a punto de responderte, cuando está a punto de hacer esa maravilla en tu vida, tú dudas. Tú cierras tu corazón. Ay, iglesia, es tiempo de liberarnos. Es tiempo de liberarnos, es tiempo de confiar verdaderamente en Dios, no en el hombre, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Dios. ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios si estás dudando? ¿Cuándo vas a ver el poder de Dios si estás dudando? ¿Cuándo? ¿Cuándo, mujer? ¿Cuándo, varón? ¿Cuándo? Mientras tú dudas no va a pasar nada. Mientras tú dudas, diablo se ríe ahí. Mientras tú dudas, le das parte más al enemigo. Mientras tú dudas, el enemigo se burla de ti. Te tiene atado. El enemigo te tiene ahí atado. Tus pies, tu mano, tu boca, tus oídos, tus ojos te tiene atado. Mientras tú no te desechas, mujer, varón, el diablo ahí te tiene en sus manos. ¿Cuándo vas a salir de eso? ¿Cuándo vas a salir de esas garras del enemigo? Jesús te está llamando. Él te está llamando. Él te está diciendo: yo te voy a liberar, yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir, yo te voy a darte la libertad. Tú lo que me estás pidiendo te voy a dar. Pero mientras tú dudas, yo no puedo hacer nada, dice el Señor. Mientras mi pueblo duda, yo no puedo hacer nada. Mientras mi pueblo no se arrepiente, no se humilla, yo no puedo hacer nada, dice el Señor. Pero la bendición está a la puerta. Aún para tu vida espiritual, mucho más en la vida espiritual. Oh, santo, santo, santo. Hay una presencia que está en este lugar, iglesia. Hay una presencia poderosa que está en este lugar. El nombre que está escrito en esta misión, el nombre que está escrito: altar de
va a recobrar eres tu pueblo. Quien lo va a dar vida eres tu iglesia. Quien lo va a dar vida eres tú. Vamos, dale palmas, dale palmas, dale palmas. Porque hay una presencia poderosa en este lugar que quiere obrar en estos días, que quiere obrar en aquellas mujeres y que quiere obrar en aquellos varones. Hay una presencia poderosa que está en este lugar. Oh, santo, 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 santo. Oh, gloria, 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 gloria. Dale palmas, dale palmas, dale palmas. Que el diablo tiene que saber que aquí verdaderamente hay una iglesia con altar de fuego. Hay una iglesia que arde fuego. Hay una iglesia que en su corazón está ardiendo fuego. Hay una iglesia que en su corazón está brotando ese fuego, esa presencia. No tiene que ser solamente para un momento, para un instante, iglesia. ¿Sabes? Aunque tú no lo creas, no lo puedas mirar por tu incredulidad, pero hay presencia de Dios en este lugar. La presencia de Dios. Yo no sé cuántos quieren irse a casa allí con la presencia de Dios. En este día quiere Dios hacer grandes cosas con este pueblo. Quiere hacer una grande maravilla. Quiere derramar al Señor en este pueblo. Pero todo depende de este pueblo. Todo depende de ti, mujer, varón. Oh, la gloria sea para ti, Señor. La gloria sea para ti. Oh, santo, 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 santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, dile. Yo sé que tú estás en medio de este lugar, dile. Perdona mi incredulidad, mi hipocresía. Perdóname, Señor, pero arranca esa hipocresía, esa incredulidad de mi vida, dile, para ver tu gloria. Limpia mis ojos con colirio. Límpiame, Señor, con esopo mis oídos, para escuchar tu voz, para verte, Señor. Oh, Santo Jesús de Nazaret, tu presencia está aquí. Gracias, dile. Gracias, Jesús. Alza tu mano ahí arriba. Créelo. Cree que Jesús está aquí. Tan solo cree. Tan solo cree, mujer. Todo el que pide creyendo en oración será hecho. Oh, gracias, Espíritu Santo. Tu fuego está aquí, Padre Santo. A la gloria del Padre, del Hijo, el amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ofréndale esa palabra a Cristo Jesús. Sabes, cuando tú te conectas a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén. Tú puedes encontrar tu sanidad como un día yo lo encontré en medio de las alabanzas. Encontré operaciones en medio de las alabanzas. Operaciones de los huesos que el Señor mismo me lo abrió y me lo sanó. Un día me encontraba mi cuerpo físico débil. No tenía, como dicen, no, vitaminas o calcios necesarios. Andaba medio borracha, pero un día el Señor sentí que me puso aquí su ampolla. Y que aquel momento recobré nuevas fuerzas. Y hay muchas personas aquí pidiendo sanidad, pero muchos de ustedes dudamos del poder de Dios y no vamos a alcanzar así nada, iglesia. ¿Quieres alcanzar poder en medio? ¿Quieres alcanzar liberación, sanidad en medio de la palabra, en medio de la alabanza? Tú puedes encontrarlo. Amén. Escuchaba un día un testimonio que decía: en medio de la prédica, pastor, yo he encontrado mi sanidad. Pero hoy en día nos hemos vuelto secos,
fríos y conformistas con lo poquito que tenemos. Sabes, Eliseo no se conformó con lo poco. Eliseo pidió la doble unción que llevaba Elías. Y nosotros debemos ser esa persona de poder anhelar más del poder de Dios. Amén. Amén, iglesia. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos alcanzar sanidades? Unos cuantos. No solo sanidad física, sino espiritual. Amén. Cristo está a la puerta. Él viene por una iglesia ferviente, una iglesia inmaculada, santa, pura, una iglesia viva. Amén. Porque dice a los fríos, Él los vomitará. ¿Y tú estás caliente o frío? Hasta aquí conmigo. Adelante, siervo.